Buenos días, el día de hoy les hablaré acerca del tórax y el sistema cardiorrespiratorio. Para dar inicio con esto, empecemos con el tórax. Esta es una cavidad irregularmente crónica de base inferior formada por una columna posterior, la columna vertebral torácica y una columna anterior, además de tener al esternón y las costillas, que son dos en total. Primero les hablaré acerca del esternón. Este es un hueso plano de forma de espada, ubicada en la región anterior del tórax. Está formado por varias piezas cuando es recién nacido y en el adulto presenta una porción superior, en el manubrio, una zona media, el cuerpo y un vértice llamado proceso, apófisis sifoides. Hacia atrás está en relación con las vísceras torácicas y hacia adelante con los músculos pectoral mayor, recto abdominal y la piel. En los bordes presenta carillas articulares, la más cefálica para la clavícula y las restantes para el cartílago costal de las costillas de la primera a la séptima. Ahora pasemos con las costillas. Estas son 12 pares de huesos planos curvados que se articulan atrás con la columna torácica y hacia adelante con el esternón. Presentan en el extremo posterior una cabeza que se articula con el cuerpo vertebral, una porción estrechada, el cuello y una zona irregular. La tuberosidad que se articula con el proceso, o sea, la apófisis transverso de la vértebra. En el extremo anterior presentan una carilla para articularse con el cartílago costal. Según el modo de relacionarse con el esternón, las costillas se dividen en lo siguiente. Las primeras, que son 7 pares, se llaman costillas verdaderas, que se articulan por medio del cartílago costal directamente con el esternón. Los 5 últimos pares se denominan costillas falsas. De estas, los pares 8, 9 y 10 se articulan a través de un segmento cartilaginoso con el cartílago costal de la séptima costilla. Pero en tanto a los pares de costillas 11 y 12, estas no se logran articular con ningún modo en el esternón, por lo que se llaman costillas flotantes. Las costillas completan el esqueleto de la jaula torácica. Igual se encuentran las vértebras torácicas, que de la tercera a la octava vértebra se consideran típicas. El tórax contiene más que arterias, nervios y ganglios linfáticos torácicos. También contiene órganos vitales y estructuras tales son como el corazón, los pulmones, el timo, la tráquea y el esófago. Para empezar, digamos algo acerca del corazón. Este es de un tamaño del puño cerrado, que se ubica en el mediastino medio dentro del saco del pericardio. Este órgano muscular es una bomba que recibe sangre directamente de la circulación coronaria y está formada por 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos. Los pulmones son parte del sistema respiratorio y son el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso y la respiración. También se encuentra la tráquea. Este es un órgano tubular que se encuentra íntimamente relacionado con los pulmones. El esófago es un tubo fibromuscular que se extiende desde la faringe hacia el estómago y además se divide en 3 partes: cervical, torácico y abdominal. Ahí les va una pregunta. ¿Ustedes creen, y si sí, cómo afectaría una lesión en el tórax como una fractura de la costilla o una perforación pulmonar, a la capacidad del cuerpo para oxigenarse y mantener el funcionamiento adecuado de los órganos? La respuesta es que sí afecta. Una lesión en el tórax puede tener graves consecuencias en la capacidad del cuerpo para funcionar de una manera óptima. Por ejemplo, una fractura de costillas puede limitar el movimiento de la caja torácica. Además, dificulta la expansión completa de los pulmones durante la respiración y reduciendo el ingreso del oxígeno. Después de esta breve introducción, entremos al siguiente punto, que es el sistema respiratorio. Este sistema es un conjunto de estructuras anatómicas organizadas para conducir y acondicionar el aire desde el exterior hacia el alvéolo, o sea, un intercambio gaseoso. El tracto respiratorio superior, que es el sistema respiratorio superior, incluye una fosa nasal, los senos paranasales, la faringe, la porción de la laringe que se encuentra superior a las cuerdas vocales. Pero así como existe un
respiratorio superior existe uno inferior, que es el sistema respiratorio inferior. Este incluye la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y hasta los pulmones. El tracto respiratorio superior comienza en la cavidad nasal, la cual tiene aperturas anteriores en la cara mediante sus dos narinas, y posteriormente hacia la nasofaringe a través de sus coanas. El piso de la cavidad nasal está compuesto por el paladar duro, mientras que su techo se compone posteriormente por la placa criboforme del hueso etmoides. Pero existe otro camino que se puede tomar el aire para ingresar a nuestro cuerpo, o sea, la cavidad oral, la boca. Si no está clasificada como parte del tracto respiratorio superior, la cavidad oral provee una ruta alternativa en caso de que haya una obstrucción en la cavidad nasal, o sea, en nuestra nariz. Bueno, y después de pasar por la cavidad nasal o senos paranasales, el aire inhalado sale a través de las coanas nasales hacia la faringe, como mencioné hace un momento. La faringe es un tubo muscular en forma de embudo que contiene 3 partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la primera y más superior de la parte de la faringe. Esta se encuentra posterior a la cavidad nasal. Esta parte de la faringe sirve exclusivamente como pasaje de aire, por lo tanto se alinea con el epitelio respiratorio. La siguiente parte, que es la orofaringe, sirve como camino tanto para el aire que ingresa desde la nasofaringe como para la comida que ingresa en la cavidad oral. Y la larofaringe, que es la tercera parte, o también llamada hipofaringe, es la parte más inferior de la laringe. Representa el punto en donde se divide el sistema respiratorio con el sistema digestivo. Después de la larofaringe, la siguiente y la última porción del tracto respiratorio superior es la laringe. Aparte de su función principal de conducir el aire, la laringe también resguarda a las cuerdas vocales, las cuales son muy importantes para producir nuestra voz. La epiglotis cierra la entrada a la laringe durante la deglución para evitar que los alimentos o líquidos entren al tracto respiratorio inferior. Bueno, ya que hablamos de la superior, pasemos ahorita con el aparato respiratorio inferior. En este está el árbol traqueobronquial, que es una porción del tracto respiratorio que conduce el aire de las vías aéreas superiores hacia el parénquima pulmonar. Está compuesta por la tráquea y las vías intrapulmonares, o sea, los bronquios y bronquiolos. La tráquea está localizada en el mediastino superior y representa el tronco del árbol traqueobronquial. El bronquio principal izquierdo es el que viaja inferolateralmente para ingresar al ilio pulmonar izquierdo. Durante su trayecto pasa inferior al arco de la aorta y por la cara anterior del esófago y de la aorta torácica. También existe el bronquio principal derecho. Este viaja también inferolateralmente, pero para entrar al ilio pulmonar derecho. El bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo y es más corto, pero también más ancho. A medida de que se van acercando a los pulmones, los bronquios principales comienzan a ramificarse en bronquios cada vez más pequeños. El bronquio principal izquierdo se divide en 2 bronquios lobares secundarios, mientras que el bronquio principal derecho se divide en 3 bronquios lobares secundarios que llevan oxígeno hacia los lóbulos tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Cada uno de los bronquios lobares se divide en bronquios segmentarios, o sea, terciarios, que llevan oxígeno hacia los segmentos broncopulmonares. Los bronquios segmentarios se ramifican en generaciones de bronquios intrasegmentarios, o sea, los conductivos, los cuales también terminan siendo bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal da inicio a varias generaciones de bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se extienden hacia múltiples conductos alveolares, terminando en lo que se conoce como sacos alveolares. Cada uno contiene estructuras parecidas a un ramo de uvas, llamados alveolos. Es en los alveolos donde ocurre el intercambio gaseoso. Ahora bien, pasemos con los pulmones.
Los pulmones son un par de órganos con textura esponjosa localizados en la cavidad torácica. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y está compuesto por 3 lóbulos, superior, el medio e el inferior, los cuales son divididos por 2 fisuras, la oblicua y la horizontal. Además, por otra parte, el pulmón izquierdo tiene únicamente 2 lóbulos, superior e inferior, y solamente está dividido por la fisura oblicua. Cada pulmón tiene 3 superficies, un ápice y una base. Las superficies de los pulmones son superficie costal, medial o mediastinal y diafragmática, las cuales reciben su nombre según su estructura anatómica adyacente a ellas. La superficie mediastinal conecta el pulmón con el mediastino por medio de su hilio. El ápice del pulmón es el sitio en donde las superficies mediastinal y costal convergen. El ápice de la porción más superior del pulmón extendiéndose incluido hasta el lugar donde nace el cuello. La base tiene un aspecto cóncavo y la parte más baja del pulmón donde yace sobre el diafragma. Y con este se termina el sistema respiratorio. Pasemos con otro órgano. Este es el corazón. El corazón, como mencioné en la introducción, es de tamaño mayor a un puño cerrado. Es de una forma anatómicamente fundamentalmente muscular, hueca y tabicada y valvulada que se conforma de 4 cámaras. Su función es recibir y evacuar la sangre que debe circular por todo nuestro organismo. Además, un dato interesante es que se considera que el corazón pesa el 0.45% del peso corporal en el hombre y el 0.40% del peso corporal en la mujer. De tal modo que un adulto de estatura media, el peso del corazón está entre 250 a 350 gramos en los hombres y en las mujeres entre unos 200 a 300 gramos. La constitución hueca del corazón se encuentra tabicada y consta de 4 cavidades: el atrio derecho, o también llamado aurícula derecha, el atrio izquierdo o llamado aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Además, se les puede describir en cada una de ellas paredes libres que se visualizan desde la cara externa y paredes septales que no son visibles hacia el exterior. Las paredes de las cavidades cardíacas se constituyen de superficial a lo profundo, empezando por el epicardio. Esta es la membrana visceral del pericardio que recubre gran parte de la superficie externa del corazón y es en donde está el nacimiento de grandes vasos. Después le sigue el miocardio. Este es un músculo cardíaco, elemento contráctil que impulsa la sangre. Luego de este está el endocardio. Esta es una membrana endotelial que tapiza la superficie interna del corazón. Las paredes septales están revertidas en ambas caras por el endocardio y formadas por el miocardio o tejido cognitivo según el sitio. No son visibles por fuera como mencioné anteriormente. Su posición es ubicable por surcos interventriculares y ambas caras están cubiertas por el endocardio, en donde se discurren las ramificaciones del sistema de conducción. Los atrios, o también llamados aurículas, son cámaras de paredes finas que tienen como función recibir sangre y trabajar a baja presión. Poseen expansiones que se denominan orejuelas atriales, o sea, apéndices, y se comunican con los ventrículos a través de los orificios atrioventriculares en los cuales se implantan las válvulas. Ahora, los ventrículos poseen en sus paredes un gran desarrollo muscular. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre a todo el cuerpo, por lo tanto es más fuerte y grueso que el ventrículo derecho, que solamente impulsa la sangre hacia los pulmones. Bien, ya que ya saben más acerca del corazón, les explicaré el sistema de conducción cardíaca. Todo comienza con el nodo sinoauricular, al que se le conoce como el marcapasos fisiológico del corazón. Este da aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto y está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior de la aurícula derecha. De este nodo sale hacia el haz de Bachmann, que sirve para darle contracción a la aurícula izquierda.
Después le siguen los tractos internodales. Hay anterior, medio y posterior. Y de ahí van hacia el nodo auroventricular, que se encuentra en la aurícula derecha y ventrículo derecho igual. Y este da entre 55 a 40 latidos por minuto y trabaja cuando el nodo sinoventricular falla. De él sale el haz de His, que atraviesa la pared más gruesa del corazón, o sea, el tabique interventricular. Además, saca ramas que van hacia los ventrículos llamados fibras de Purkinje. Estas dan electricidad a los ventrículos y cuando fallan los dos nódulos que mencioné anteriormente, el SA y el AB, estas trabajan y dan menos de 40 latidos por minuto. Una pregunta para analizar es que si ustedes creen que si llegan a fallar tanto los nodos y el haz de His, el corazón pueda seguir funcionando. La respuesta es que no, por lo que acabo de mencionar. Hablemos de la relación que existe entre los sistemas tanto respiratorio y cardiovascular. Ambos sistemas trabajan en conjunto para oxigenar la sangre y distribuir el oxígeno de nuestro cuerpo a través de distintos pasos. Uno de esos pasos puede ser la inhalación, ya que al respirar el aire entra por vías respiratorias hasta los pulmones alcanzando los alvéolos, que son pequeñas estructuras en contacto con los capilares. Otro paso puede ser el intercambio de gases en los alvéolos, ya que el oxígeno del aire pasa desde los alvéolos de los capilares, mientras que el dióxido de carbono, o sea el CO2, en la sangre se transfiere de los alvéolos para ser exhalado. Otro puede ser el transporte de oxígeno en la sangre. El oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos, formando oxihemoglobina, lo que facilita su transporte por el sistema cardiovascular. También puede ser el bombeo del corazón, ya que la sangre oxigenada llega al corazón y es impulsada desde el ventrículo izquierdo hasta el resto de nuestro cuerpo a través de las arterias. También puede estar la distribución a los tejidos, ya que el oxígeno se libera en los capilares y se difunde hacia las células, donde es utilizado para la producción de energía. El sistema respiratorio asegura el intercambio de gases y la oxigenación de la sangre en los pulmones, mientras que el sistema cardiovascular se encarga de transportar esa sangre oxigenada a las células a todo nuestro cuerpo. Este proceso de retroalimentación constante permite que el cuerpo mantenga un suministro adecuado de oxígeno para nuestras funciones celulares y que se elimine eficientemente el CO2 para prevenir su acumulación. Bueno, ya para concluir, el tórax junto con los sistemas respiratorio y cardiovascular forman un conjunto esencial para el funcionamiento vital, ya que permite la oxigenación de la sangre y la distribución de nutrientes a todas nuestras células y nuestro organismo. El tórax alberga a los pulmones y el corazón, órganos que trabajan juntos para asegurar un flujo constante de oxígeno y la eliminación de desechos como el dióxido de carbono. Además, cabe mencionar que en el campo de enfermería el conocimiento detallado de estos sistemas es fundamental para la evaluación y el cuidado de los pacientes. Los profesionales de enfermería deben reconocer los signos y síntomas, las afectaciones respiratorias y cardiovasculares, así como aplicar técnicas de monitoreo y soporte respiratorio y manejo de nuestra presión arterial. Esta comprensión permite a los enfermeros intervenir de manera eficaz para ayudar a la estabilidad de nuestro paciente y para que podamos prevenir las complicaciones graves que se puedan comprometer de la vida de nuestro paciente.